Lo primero, agradecimiento a la plataforma feminista radical de Galicia, porque vamos a tocar un tema que no es fácil, y que además he de decir que es la primera organización feminista que me invita a hablar de estas cuestiones, porque ya sabéis que además yo trato de hacerlo desde todos los prismas, no solo desde el feminismo, también desde una lectura política, geopolítica más amplia, y entonces, claro, si hablamos de islamismo y si hablamos de impacto de todo esto sobre los derechos de las mujeres, sí o sí hay que hablar de cuestiones incómodas, modelo migratorio, el incremento de la violencia sexual que puede venir o no asociado a esto, que hablaremos ahora. Y son cuestiones incómodas, pero creo que son cosas que tenemos que tocar, porque si no, es que se lo estamos dejando a la derecha. Se lo estamos dejando a la derecha y claro, frente al wokismo y al feminismo, entre comillas, woke, antirracista, transgenerista y todo este artefacto postmoderno. Si la respuesta no es la nuestra, la respuesta puede tender incluso a radicalizarse, a ir a lo ultra, a ir a lo... Entonces, pues estamos ahora mismo socialmente y culturalmente en eso entre lo woke y los ultras, y hay que sacar la cabeza como sea, porque entre unos y otros pues, nos están llevando a un escenario absolutamente, bueno, pues socialmente deplorable, a nivel mediático, político, cultural, educativo. Entonces, yo sé que es complicado, pero antes hablaba con una compañera, cuando éramos cuatro, cuando empezamos con el tema trans, literalmente, pues de las campañas de acoso, de difamación, de cancelación fueron tremendas, ¿no? Pero después, poco a poco, fuimos convenciendo socialmente. Salimos más de 10.000 mujeres en la calle a exigir la derogación de la ley trans, por aquel momento también a exigir iba a decir la derogación de Irene Montero, la denuncia de Irene Montero. Entonces, bueno, se trata de ir adquiriendo pues, argumentación, de ir con cuidado, porque obviamente son temas complicados. Yo me acuerdo hacer cuidado, porque estamos constantemente hablando de tema trans, y diciendo que esto no es contra las personas transexuales constantemente, y lo estuvo repitiendo a día de hoy, porque claro, nosotros llevamos muchos años en esto, pues cuando vas a la tele, o cuando estás en una cafetería con gente que no conoce el tema y tal, hay que reiterarlo, bueno, pues esto mismo. No hay una crítica al inmigrante, no hay una crítica a un modelo migratorio, hay una crítica al Islam, al islamismo, y ahora hablaremos de todo ello, ¿no? Entonces es importante, bueno, o sea que reitero, gracias a la plataforma feminista radical de Galicia por esa valentía, por querer invitarme, porque también hay muchas compañeras feministas que ya les cuesta invitarme, lo cual es una pena, porque creo que en estas cuestiones tenemos que tener unidad. Yo, ya sabéis que me posiciono políticamente en más cuestiones más allá del feminismo, y yo tengo muchos desacuerdos también con compañeras en otros temas políticos, pero creo que en cuestiones que nos atañen a todas, a mí se me olvida los nacionalismos fragmentarios, esto, lo otro, lo de más allá. O sea, yo, por ejemplo, por una legislación abolicionista, yo voy con mis compañeras a muerte. Por una legislación abolicionista, por una derogación de la ley trans, por la exigencia de otro modelo migratorio, por una serie de cuestiones, yo creo que hay que apartarlo todo, o sea, porque además ya bastante divididos estamos. Y no podemos caer también en el mismo pacto ideológico y sectario que se cae desde la izquierda progre, que también lo hace la derecha, también lo hace, porque por ejemplo ahora con el tema palestino, que ya vemos que la derecha, por ser de la derecha, dice esto sobre Palestina y es como, no, es que a veces
hay posiciones de justicia y de verdad a la derecha y a veces hay posiciones de justicia y de verdad a la izquierda. Se trata de saber reconocerlas, se trata de poder ir, bueno, en el caso de Palestina, la posición de verdad y justicia considero que está a la izquierda, por supuesto, porque obviamente es un genocidio, pero en tantas otras cuestiones habrá que debatir, o sea, no podemos darle la espalda a mitad de la sociedad, ¿no? Y entonces sí, yo creo que esa es una buena estrategia política y sobre todo una forma de parar la polarización en la que estamos, y ya lo digo, para las izquierdas y la derecha en general, cómo no para las compañeras, y cómo no para decir que le den a ese tipo a esas cuestiones en las que podemos discutir a muerte, por supuesto que sí, en otras cuestiones políticas, pero creo que hay temas que tenemos que estar, independientemente de esas discrepancias, unidas, ¿no? Y ya me he ido totalmente con la introducción y, a ver, porque como no vaya viendo el guión... Bueno, pues, antes de comenzar la exposición, o sea que aún no la he empezado, antes de comenzar la exposición quiero concretar las coordenadas políticas de las que voy a hablar. Creo que es muy importante eso, concretar las coordenadas filosófico-políticas desde las que se habla para entender de lo que se va a hablar, ¿no? Y en primer lugar, por supuesto, son coordenadas feministas, porque, por supuesto, pero claro, tenemos que entender que de lo que aquí hablaremos hoy trasciende al análisis feminista, porque cuando hablamos de Islam, de islamismo, estamos hablando de un proyecto político, geopolítico, religioso y cultural. Es un proyecto universalizante que tiene pretensiones imperialistas y expansionistas, como ahora veremos y trataré de probar, ¿no? Por tanto, las coordenadas filosóficas que utilizaré en esta charla, por un lado, son las feministas, en tanto en cuanto me preocupa especialmente la amenaza que el islamismo representa para las mujeres, y son materialistas, coordenadas filosóficas materialistas, en el sentido que debemos entender la amenaza que el islamismo representa para las naciones, políticas europeas o más en general, como se suele decir, occidentales. Yo sí creo que hay una islamización en Europa y yo sí creo que hay un proyecto, una plataforma geopolítica que pretende recubrir pues, la ideología, la cultura nuestra, ¿no? O sea, es que de hecho decía Marx que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con el sistema del materialismo filosófico que dice que el motor de la historia también es la lucha de estados y de imperios, ¿no? Y ahí es donde se ven esas pugnas entre cosmovisiones totalmente enfrentadas, como puede ser el islamismo y como puede ser la nuestra, ¿no? O sea, ya mundo occidental, que si queremos concretar, pues nuestra cosmovisión sería más de un mundo hispanista, ¿no? Y yo creo que son cosmovisiones totalmente enfrentadas y eso es lo que nos genera los problemas que podemos ver y que estamos viendo, ¿no? Y entonces dividiré la charla, a ver, vamos a ver, pero ya son las 5, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo tiempo, vale, pues si tengo tiempo... Yo, quien me siga y me conozca ya sabe que estoy acostumbrada a que me interrumpan, me griten y de todo. O sea, quiero decir que si me voy liando mucho y en vez de coloquio final en cualquier momento queréis levantar la mano y debatimos, lo que sea, ¿vale? Entonces, voy a dividir la charla en los siguientes bloques. El papel de la mujer en el Islam. Creo que es importante conocer los textos fundacionales. Y solo me voy a parar en Corán y Sunna, porque si no podemos estar aquí, o sea, todas las escuelas jurídicas que hay, pero bueno, me voy a parar en algunas cuestiones de Corán y de Sunna, ¿no? Pero es muy importante hacer este ejercicio porque precisamente las feministas, entre comillas, islámicas, están haciendo una reinterpretación del Corán y de la Sunna diciendo que de siempre ha abogado por la igualdad entre sexos. Y es que no es ninguna broma lo que están haciendo la
Ya está Ana de Miguel ahí, lo sabrá ella en la academia, en la universidad. Yo flipé preparando esta charla y preparando, bueno, pues en fin, un tiempo que llevo con este tema. O sea, es brutal los papers de la universidad, de la academia de feministas islámicas. Digo, no teníamos bastantes con el feminismo woke transgenerista que está en instituciones, de la academia sale esto. Sale esto y bueno, así también se coló todo el tema transgenerista, por eso es importante combatirlas desde la fundamentación, desde la razón filosófica, ¿no? O sea, pues para desmentir lo que están haciendo. Luego, por otro lado, muy sucintamente voy a explicar por qué creo que es incompatible el Islam con nuestro ordenamiento jurídico y nuestro acervo sociocultural. Y bueno, ya no digamos con el feminismo, ¿no? Y luego también haré una breve crítica al modelo migratorio desde perspectiva materialista / marxista. Y por último, pues hablaré de si existe un incremento o no de violencia sexual a consecuencia del modelo migratorio. Vale, entonces, el Islam es uno, son muchos, evidentemente hay grandes divisiones, ¿no? Está el sunismo, dentro del sunismo tenemos salafismo y wahabismo, que ya sabéis que es son dos de las corrientes más fundamentalistas, rigoristas y radicales. Está el chiismo, está el yariyismo, está el sufismo, o sea, decenas de escuelas jurídicas, pero el Islam es único en la raíz, ¿no? O sea, es único en la raíz y es el del que parten todas las derivaciones, ¿no? De hecho, hay bastante debate si distinguir entre Islam o islamismo. Yo tiendo a creer que sí que está bien diferenciar el Islam, o sea, pues por la gente pues, que simplemente tiene fe y tal, de ese Islam político como plataforma geopolítica universalizante, ¿no? Pero es que realmente es complicado diferenciar Islam de islamismo porque el musulmán más moderado no cree en la separación Estado política, religión, ¿no? O sea, no creen en esa separación porque el Islam per se, bueno, pues viene con esa fundamentación, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay grados, o sea, por supuesto que o sea, por tanto, no es que haya muchos Islam, o sea, hay un Islam, la diferencia no es de esencia, sino de grado, de graduación, ¿no? Y al final, pues eso, sea cual fuere del que hablamos, estamos hablando del Islam del profeta, de las escuelas jurídicas de los ayatolás, de los códigos de familia y básicamente el Islam es Corán, su libro sagrado, la Sunna, que es la trayectoria del profeta, las escuelas jurídicas y los códigos civiles y penales aplicados a lo largo del tiempo, ¿no? Por tanto, si queremos saber cuál es la situación de las mujeres en contextos musulmanes, en una pincelada, porque os podéis imaginar que son muchos países, mucho tal, pero bueno, si se quisiera hacer un trabajo profundo sobre la situación de la mujer, habría que analizar todos esos códigos y todo tal en cada uno de los países de contexto musulmán, ¿no? En primer lugar, lo que hay que decir es, o sea, es que ya viene, es que yo no quiero ser radical en mis posicionamientos, pero es que ya viene absolutamente viciado el Islam de base por cómo viene ya denotada la propia palabra mujer, ¿no? Me explico. Los musulmanes, para referirse a la mujer, utilizan términos, da igual el musulmán que sea, de la escuela que sea, ¿no? Para referirse a la mujer utilizan términos como urma, mujer, y harim, harén. Y ambas palabras derivan de harán, que es pecado prohibido, es decir, que la mujer pertenece al ámbito de las prohibiciones como el alcohol o la carne de cerdo, ¿no? Es harán que aparezcan en público, es harán su risa, la salida a la calle, bueno, en fin, aquí tendríamos que concretar país a país, ¿no? Pero en todo caso es que la propia noción de la palabra mujer ya viene con una connotación, una denotación absolutamente negativa. Siguiendo además, voy a seguir parte de la recopilación que hizo Waled Salim,
que es un intelectual oriundo de Irak, doctor en estudios árabes e islámicos aquí por la Universidad Autónoma de Madrid. Y voy a seguir su recopilación, que es amplísima, y en todo caso, para los difamadores varios, por si lo ven, yo les animo a que comprueben cada una de los hadices y de los versículos que voy a citar. No me invento nada, ¿no? Y entonces por eso decía que es importante analizar esos preceptos de los textos fundacionales del Islam, porque, como decíamos, las promotoras del llamado feminismo, voy a estar todo el rato así, porque, en fin, las promotoras del llamado feminismo islámico, decolonial y supuestamente antirracista, pretenden hacer una nueva interpretación de los textos fundacionales del Islam y demostrar que este en realidad establece la igualdad entre hombre y mujer en todos los aspectos. Lo que hacen, por supuesto, es una relectura de los textos coránicos y de la Suna absolutamente asistemática, aislada, cuando esta lectura debe ser global. No es intelectualmente válido resaltar alusiones favorables a la mujer y obviar aquellas que suponen una clara vulneración de los derechos de las mujeres, porque además son preceptos que han servido para los legisladores musulmanes de tiempos pretéritos y actuales para promover leyes absolutamente discriminatorias, ¿no? En el Corán y en la Suna, recordemos, Corán, libro sagrado, Suna, trayectoria del profeta Mahoma, figuran algunos textos que aparentemente tratan con justicia a la mujer y son citados por feministas islámicas, decoloniales y toda esta cuestión, pero claro, citan a conveniencia, ¿no? O sea, por ejemplo, citan un versículo del Corán que dice: todos tienen derechos equivalentes, hombres y mujeres tienen derechos equivalentes a sus obligaciones conforme al uso. Claro. Pero después obvian la segunda parte del versículo, que inmediatamente después dicen: pero los hombres están un grado por encima de ellas. O sea, más claro agua, ¿no? Por tanto, realmente lo que hacen es una lectura asistemática, tergiversada e interesada, contradiciendo la gran cantidad de aleyas que incitan al hombre a despreciar y a maltratar a la mujer. Es que la igualdad entre sexos, por eso ahí está una de las incompatibilidades, ¿no? Porque no creen en la igualdad entre sexos. Y es que, claro, nosotros hemos separado religión, nosotros también tendremos versículos que serán una auténtica barbaridad. Y nosotros podemos leer versículos de la Biblia que serán una barbaridad, pero es que eso no opera en ninguna esfera. No opera en ninguna esfera, o sea, pero es que esto sí, esto es haría. O sea, es que han hecho de la Suna han hecho de la Suna y del Corán ley. Esa es la diferenciación, ¿no? Entonces, como decíamos, lectura sistemática, tergiversada e interesada. Y, de hecho, si examinamos el texto coránico, encontramos un capítulo, la Sura de las mujeres, dedicado a ellas, y un número importante de versículos que aparecen en otras suras de la mujer en el Corán, y voy a hablar de alguna de ellas, ¿no? Veamos, por ejemplo, algunos versículos del Corán y hadices. Hadices son los dichos del profeta, o hadices. Por ejemplo, reza el profeta: las mujeres son necias excepto aquella que obedece a su tutor. O lo que decíamos antes tienen derechos equivalentes a sus obligaciones conforme al uso, pero los hombres están en grado por encima de ella. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de sus bienes. O sea, este hadith, por ejemplo, implica la marginación de la mujer y su segregación. Y no me pararía con estos textos fundacionales, Corán, Suná, hadices, si no fuera porque, reitero, es lo que han hecho ley. Y sobre eso veremos después cómo se han asentado los estatutos. Los estatutos personales y el Código Civil y el Código Penal de diferentes países de contexto musulmán, ¿no?
porque, como digo, aquí en la Biblia puede decir cualquier barbaridad, pero es que está absolutamente apartada del ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, y esto también, ya si vamos más a lo profundo y vamos más a lo filosófico, es porque, claro, el catolicismo, el cristianismo, sí ha tratado de unir razón y fe a través de la escolástica y, sin embargo, en el Islam no se ha hecho ese ejercicio, ¿no? Entonces, cuando al tratar de hacer ese ejercicio de unión razón y fe a través de la escolástica, tanto Tomás de Aquino, bueno, en fin, toda una serie de personajes católicos, cuando eso ha permitido que el cristianismo, concretamente por nuestro contexto el catolicismo, se pueda meter en vereda y que se vaya adaptando a las circunstancias. Sin embargo, en esa unión, esa conjunción fe y razón en el Islam solo lo trató de hacer Averroes. De hecho, Celia Amorós, en su libro sobre vetas de la Ilustración, ella muy crítica ya con el Islam, pero decía, vamos a buscar la veta de Ilustración, vamos a buscar por dónde podemos llevarnos bien con esta gente, ¿no? Y por dónde podemos tratar de que haya una integración, un entendimiento recíproco. Y entonces ella habló de Averroes, pero es que, claro, el problema es que eso no es el Islam que verdaderamente existe, ¿no? Porque todas las escuelas jurídicas y filosóficas han mandado a esparragar a Averroes hace 800 años. Entonces, Averroes ya, o sea, esa conjunción, esa entre fe y razón que trató de hacer y de adaptación a los tiempos, no existe en ninguna parte, como sí existe en el contexto cultural católico. Y por eso, y de ahí viene esa diferenciación de que nosotros bueno, pues tengamos un ordenamiento jurídico totalmente ajeno, bueno, totalmente no, porque obviamente el contexto cultural católico y el cristianismo, igual que el derecho romano y nuestro origen grecolatino, pues obviamente influye y ahí está, ¿no? Pero nada que ver una ley sharia con la inspiración católica que podemos tener cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera de nuestros códigos de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, voy a... Es que si no voy a estar aquí hasta mañana. Entonces voy a leer algún hadith más. Vale. Otro hadith del profeta. 3 seres invalidan la oración del hombre mientras rezan y pasan delante de él y son la mujer, el burro y el perro. Hay múltiples hadices que afirman la debilidad del criterio o la ausencia de razón o racionalidad en las mujeres. Ya veis que nos pone al nivel. Yo cuando digo, vamos a ver, si tenemos una inmigración masiva de contextos que tratan a la mujer como una cabra, es que no es una exageración. Es que el profeta dijo que nublamos la razón como los perros. Entonces, otro ejemplo, versículo del Corán. Y reitero, esto se puede buscar todo, no es invención, no, o sea, esto se busca con el versículo, con el número, y esto está todo, el Corán y el Asuna. Llamad para que sirvan de testigos a 2 de vuestros hombres. Si no los hay, elegid a un hombre y 2 mujeres de entre quienes os plazcan como testigos, de tal modo que si uno yerra, la otra subsane su error. Ahora explico. Que los testigos no se sustraigan cuando se les llama. Esto lo que ha provocado ha supuesto situaciones absolutamente draconianas en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, supongamos que ocurre un asesinato o cualquier otro delito en presencia de 3 mujeres. Su testimonio no es válido porque falta una cuarta para ser equivalente al testimonio de 2 hombres. Y esto está, os lo diré, creo que es en el Mauritano, os lo diré después porque lo tengo apuntado, en qué código civil concreto está, ¿no? En caso de adulterio o violación, la dificultad de prueba es mayor porque hace falta que 4 hombres musulmanes hayan visto con claridad el acto sexual, vamos, la violación.
y así dice un hadí del profeta: a quienes difamen a las mujeres honestas sin poder presentar 4 testigos, flagelaciones con 80 azotes, y nunca más aceptéis su testimonio, pues estos son los perversos. Es decir, una mujer violada, y luego os voy a decir el país concreto. Pero esto es que está en el Corán. Y de ahí luego saltó a códigos penales, a códigos civiles, a estatutos personales de los países que os voy a decir. Entonces, es decir, si una mujer violada denuncia a su violador y no presenta 4 testigos musulmanes, sufrirá las consecuencias. Primer castigo, 80 latigazos, y si está casada o se queda embarazada, pena de muerte por adulterio. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de islamismo. Tenía hadís sobre la menstruación, que os podéis imaginar lo que piensa. Voy a ir como a los más sangrantes. Bueno, versículo del hijab. Di a tu esposa o a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas. Ya vemos aquí lo que supone para las no veladas, ¿no? Porque ya hace la distinción entre las que se velan y las que no se velan. O sea, las no veladas, bueno, pues somos las impuras, las putas, o sea, de hecho, fijaos, o sea, es que fijaos la trascendencia de todo esto, que no es que os esté leyendo este hadith. Es que en Francia acaba de salir de un estudio de las mujeres en los trenes, de las mujeres tal, que están cambiando sus hábitos de salidas a las noches, sus hábitos de vestimenta, sus comportamientos. ¿Por qué? Porque está habiendo un problema en determinados barrios y zonas, sobre todo de París, pero bueno, en general Francia, y esperemos lo que puede ir pasando aquí, porque ya hay zonas también en Barcelona y zonas en Madrid que meten susto al miedo también. Y claro, o sea que el velo no es solo vulneración de los derechos de las mujeres para las mujeres que son obligadas a llevarla, sino que también tiene un impacto sobre todas las demás. Porque no es solo que a ellas se les está privando hasta de su propia presentación en sociedad, sino que además a las otras nos marca como impuras, como infieles, como objetos violables, consumibles. O sea, entonces es que tiene trascendencia e impacto en toda la sociedad, absolutamente, ¿no? Y luego además hay que tener en cuenta una cosa. A mí cuando digo, primero yo como feminista, a mí por supuesto lo que me importa es las mujeres y cómo impacta sobre las mujeres esto, pero es que esto también es un problema geopolítico de primer orden. O sea, porque el velo no es solo con lo que se tapa a las mujeres, es que es símbolo del islamismo. Es que el velo y el rezo público tienen que estar absolutamente y tajantemente prohibidos, porque son símbolos de conquista. Es símbolo de conquista primero sobre las mujeres y los cuerpos de las mujeres, y segundo sobre nuestras sociedades. O sea, es que no se puede permitir bajo ningún concepto, porque, como os digo, no es solo los derechos de las mujeres, son problemas geopolíticos de primer orden y de choque cultural y civilizatorio. Entonces, por eso yo siempre soy tan radical con decir que ni un rezo público, ni lo que pasó en Jumilla. Digo, pero vamos a ver, que además estamos sacando la religión de lo público, como es normal, como un estado aconfesional. Lo que pasa que, claro, lo que siempre digo, si vas a sacarle la cruz de la pared, ten muy bien pensado que vas a poner en sustitución, porque si no, dejas un espacio vacío donde te aparece la media luna por un lado y lo woke por el otro. Y así tenemos la educación. Y es terrible, terrible, ¿no? Es que yo simplemente decir todas las religiones son iguales. O sea, todas las religiones tienen preceptos absolutamente misóginos contra las mujeres. O sea, eso está absolutamente claro. Pero es que no es lo mismo la aplicación del catolicismo hoy en España que el Islam. O sea, y no es lo mismo, no es la misma amenaza. O sea, ¿de verdad vais a decir que es la misma amenaza el catolicismo hoy en España que el Islam? O sea, por favor.
Por favor, el catolicismo está totalmente metido en vereda, tenemos esa separación, o sea, desde el momento que se ha hecho, cuando hablábamos desde el punto de vista filosófico, desde el momento que se ha hecho esa conjunción a través de la escolástica de razón y fe, que es algo que ni ha olido el Islam, y por eso tiene unos códigos tan brutales contra las mujeres. O sea, es que no se puede poner en pie de igualdad un patriarcado de coerción durísimo contra uno de consentimiento. Así no se entiende nada, ni política ni geopolíticamente. Simplemente, o sea, no es una cuestión, yo no voy a hacer ninguna oda al catolicismo, ninguna. O sea, porque tiene cuestiones absolutamente y preceptos absolutamente delirantes contra las mujeres, pero eso no lo tenemos en ningún código penal, en ningún código civil desde hace 150 años. Si hablamos de código civil y si hablamos, o sea, por favor, no es comparable el Islam, el islamismo, lo que significa para las mujeres con el catolicismo a día de hoy, en absoluto. Ahora, bueno, luego si queréis lo debatimos, pero vamos, yo desde luego no voy a seguir con un par de hadices más. ¿Por qué la pederastia es legal en tantos países de contexto musulmán? Ahí están los hadices y los versículos que lo están fundamentando. Es que os los puedo leer. Es que aquí claro que hay pederastas, que es una barbaridad, o sea, por supuesto que sí, pero es que aquí no es que solo sea pecado, es que es delito. Es pecado, es delito, te vas a la cárcel, hay un código penal, hay una condena social muy dura contra la pederastia, y es que allí está, o sea, es que estamos hablando de que hay hadices que están diciendo que las mujeres, espera, que os lo digo concreto, el Corán admite que una niña se case antes de la pubertad, o sea, pederastia. Para aquellas de vuestras mujeres que ya no esperan tener la menstruación, si tenéis dudas, su periodo de espera será de 3 meses, lo mismo para las impúberes que para las embarazadas. Lo mismo para las impúberes, para las embarazadas. Su periodo de espera terminará cuando den a luz. Esta ley es de la sura de repudio, es decir, una menor puede estar casada durante años y luego se repudiará antes de tener la menstruación. ¿Me podéis decir el catolicismo hoy en qué momento dice que esto esté bien y que haya abogado por meter en el Código Penal o en el Código Civil esto? Es que a eso me refiero, no a que no se hayan dicho barbaridades en nombre del catolicismo, no que no haya habido misoginia, no. Pero joder, vamos a centrar las cosas. Es que no se puede poner en pie de igualdad el islamismo. Y es que además, nos guste o no, aquí todos somos culturalmente católicas, nos guste o no. Y eso al final conlleva una serie y una manera de estar en el mundo y una civilización, una forma de entendimiento conjunto que no lo tenemos con el Islam. Y por eso creo que es importante no ponerse a defender el catolicismo. Es que me da igual ni si tenéis fe ni si no la tenéis, que me da exactamente igual. Nos debe dar exactamente igual. O sea, es que se trata de unas plataformas geopolíticas contra otras. Es que se trata de que igual de que si no ponemos pie en pared hay proyectos de islamización universalizantes que nos van a llevar a todas por delante. Y después, las que están gritando extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha vamos, eso sí que sería una extrema derecha. Y eso sí que sería un retroceso brutal, además del que ya estamos viviendo por otros lados, claro. Pero eso sería un retroceso, o sea, de verdad. Bueno, pues a leyes de pederastia, a leyes de poligamia, a leyes de ablación. Sí que es cierto, en honor a la verdad, que respecto a la ablación y a la mutilación genital femenina, no todos los imanes o la curia eclesiástica musulmana, porque aquí hay mucha división, pero sí que es cierto que hay leyes que defienden la ablación. De hecho, atribuyen un hadiz al profeta en el que le dice a una mujer que se dedicaba a circuncidar a mujeres en Medina
en Medina, perdón, no abuses en el corte porque así será favorable para la mujer y placentero para el hombre. Se deduce, pues, de estas palabras que el profeta admitía esta práctica e incluso la recomendaba y elogiaba. De hecho, hay un alto porcentaje de mujeres que padecen esta práctica en países como Egipto y Sudán, ¿no? Bueno, luego también hay hadices, que nos podemos poner aquí a leer hadices hasta mañana sobre la violencia, ¿no? De cómo se le debe pegar o no se le debe pegar a la mujer. Entonces, de verdad, es que si nos ponemos a leer Corán, Sunna y reitero, en Biblia y en la Torá también vamos a encontrar barbaridades. Pero reitero que la Biblia no es ley. Es que no vemos la diferencia. Es que la Biblia no es ley. Yo lo único que quiero dejar claro es que aquí no se trata de defender ninguna religión. El feminismo es laico, es universal, o sea, por supuesto que no, independientemente de la fe de cada uno, porque yo la fe la respeto mucho, incluso la del musulmán, o sea, cada uno individualmente que crea lo que quiera mientras no lo imponga y mucho menos desde el Estado, ¿no? O sea, las cuestiones religiosas. Entonces, yo lo único que creo que tiene que quedar claro es eso, qué es ley y qué no es ley, y cómo afecta a los derechos de las mujeres y cómo no. Y reitero, no podemos ver esto solo desde el feminismo, y hay que salir solo de la esfera del feminismo, o sea, tenemos que verlo desde lo que es un problema de primer orden geopolítico, y el problema que nos puede generar, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ya me dirán las feministas islámicas, antirracistas, tal, cómo todos estos hadices, que he leído dos versículos, porque si no, no termino, cómo se puede reinterpretar, como dicen ellas, como una genuina igualdad entre los sexos. Lo que pasa que dicen que después ha habido malinterpretaciones, bueno, en fin, una serie de cuestiones que son las que te dicen, con las que luego debatimos, y las famosas hijabis, o sea, que además suelen ser españolas conversas, porque, en fin, eso es otro tema también. Y ya me dirán dónde pueden ver igualdad entre sexos y respeto a los derechos de las mujeres en estas cuestiones, ¿no? Bien, todo esto tiene reflejo en los estatutos personales de la mujer y en los códigos civiles y penales, ¿no? Por ejemplo, lo que os comentaba antes de la violación, que tiene que verlo 4 testigos, porque si no la víctima se convierte en culpable y puede ser condenada a cárcel o incluso asesinato si se queda embarazada. Eso es en el Código Penal de Mauritania, contexto musulmán. Otra vez, el Corán en el Código Penal. Bueno, luego ya no hablemos los crímenes de honor, ¿no? Los crímenes de honor, que es la mayor injusticia que pueden sufrir en el plano jurídico. Hay países como Jordania, Arabia Saudí, Irak, Egipto, Irán o Pakistán, donde hay impunidad o penas muy reducidas para los asesinos, porque, claro, opera como eximente dentro del Código Penal lavar el honor de la familia, ¿no? Manchado supuestamente por las víctimas. El honor de la familia, por supuesto, va unido al comportamiento de la mujer, en particular sus relaciones sexuales, ya sean reales o sospechadas, porque anda que no habrá crímenes de honor sobre cuestiones sospechadas y suspicacias de los varones de la familia, ¿no? De hecho, hemos conocido crímenes de honor únicamente por el hecho de que una mujer, una niña, hable con un hombre, con un varón fuera de la familia, ¿no? Jordania, Código Penal, en sus artículos 98 y 340, justifica el crimen por ser consecuencia de la ira o la euforia que se ha apoderado del hombre al ver a su esposa, esposa, hermana o sobrina con un hombre ajeno. O sea, es que si no vemos la barbaridad de esto y la problemática de no poner pie en pared a lo que podemos llegar. Luego, Código libanés del Estatuto Personal. El artículo 7 permite que una menor de 9 años sea obligada a casarse. Lo que hablábamos antes del tema de la reserva y la menstruación, ¿no? O sea, que luego pueden ser repudiadas. Y
o sea, las obligan a casarse de niñas y después se pueden arrepentir y antes de que les baje la regla renunciar a ellas, una especie de divorcio, ¿no? O sea, que es todo infame. Bueno, pues eso está en el artículo 7 del Estatuto Personal del Código libanés. El artículo 14 ofrece al hombre el derecho a la poligamia. El artículo 58 considera nulo el matrimonio entre las mujeres musulmanas y no musulmanas. Bueno, podríamos estar analizando también la legislación civil iraní, porque además, por ejemplo, tanto la iraní como la libanesa, que además son de dos corrientes diferentes del Islam, pero sin embargo vemos como aún con diferentes escuelas jurídicas y diferentes interpretaciones más o menos rigoristas, pero todas se ceban con la mujer, todas. Y en definitiva y el resumen, yo creo que podemos hablar de que esos textos fundacionales, y solo hemos hablado de textos fundacionales y 4 pinceladas que hemos dado, pero esos textos fundacionales y que luego derivan en códigos civiles, penales y estatutos personales, yo creo que lo que han instaurado es la subordinación sexual de las mujeres y la discriminación por razón de sexo de forma jurídico-legal y es, para mí, la mayor institucionalización de patriarcado que hay a día de hoy, ¿no? Por otro lado, una de las cosas también, espero no volver a generar polémica, pero bueno, una de las cosas que creo que debemos tratar es, por un lado, la incompatibilidad del Islam con nuestro ordenamiento jurídico y nuestro acervo sociocultural, incompatibilidad con el feminismo y modelo migratorio. Voy a empezar ahí rápido porque son las 5:30, pero me dejáis tiempo, ¿no? Pero es cuarto, pero eso no es nada. Bueno. Pensaba yo que hasta menos cuarto y luego si quieres un poco de debate. ¿Qué te parece? Venga. Vale, pues... Vale. 2 ideas sobre por qué tenemos que oponernos absolutamente al Islam y por qué queremos y por qué debemos decir que es absolutamente incompatible. Reitero, no hablo de la fe del musulmán, no hablo del que en su casa reza, sea católico, no. Estamos hablando del proyecto político, geopolítico, cultural, religioso, universalizante, o sea, es que es lo que debe ser objeto de crítica, no la fe de nadie. Entonces, vale, en primer lugar, civilización occidental / cristiana / como lo queráis llamar, la nuestra. Base jurídica regulatoria, derecho romano, mientras que en la civilización, en la civilización islámica está la Sharia y la fiqh, que es toda la interpretación y las diferentes escuelas jurídicas que hay del Corán y de la Sunna, ¿no? Nuestras instituciones políticas son, por un lado, naciones-estado e imperios. Las suyas son califatos, sultanatos y emiratos. Defendemos democracias, con sus defectos, pero democracias, frente a teocracias. Y nuestra idea de nación se estructura sobre la ciudadanía. La idea de nación del Islam se estructura sobre la fe. Nuestra idea de universalismo está atravesada por los derechos humanos, por la razón ilustrada y también, en este contexto, por la hispanidad, ¿no? Y por la hispanidad en el sentido de filosofía grecorromana, bueno, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Vale, pero esa es nuestra idea de universalismo, sobre todo fundamentada en esos derechos humanos. Y cuando nos dicen, por ejemplo, desde el feminismo woke o desde el feminismo antirracista y tal, es que no respetas los derechos humanos de los musulmanes por que no les quieres dejar que tengan más mezquitas o lo que sea. Dices, ¿pero qué derechos humanos? O sea, si ellos ni siquiera manejan los mismos derechos humanos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948. Ellos tienen unos derechos humanos
la Declaración del Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam, que es un documento adoptado en 1990 por la Organización de Cooperación Islámica, que establece los derechos humanos desde una perspectiva islámica, considerando la Sharia, ley islámica, como su principal fuente y guía. Es que es una incompatibilidad detrás de la otra, ¿no? Y en todo caso, lo estamos viendo, ¿no? Islam significa sumisión y está en su génesis hacer someter al infiel, como lo estamos viendo en países como Nigeria o Eritrea, donde hay persecución y exterminio de cristianos por parte de grupos más rigoristas islámicos. Lo estamos viendo también con lo que está pasando con protoestados y con guetos en países como Francia. Camino vamos por aquí también, o sea, porque en fin, de hecho, bueno, después os leeré algo si me da tiempo. Entonces, claro, lo que creo que es fundamental es que entendamos que al final nuestra idea de comunidad, de familia, con todas las críticas que le podamos hacer, que para eso somos feministas, impugnamos socialmente aquello que creemos que tiene que ser mejorado, o sea, pero con todas las críticas que le podamos hacer, nuestra idea de comunidad, familia, sociedad, relaciones, todo está influido por el derecho romano, por la filosofía griega y por el cristianismo. Entonces, igual que para ellos está influido en esa ley sharia y en estos hadices, en esta suna, en este Corán, que son absolutamente contrarios a principios que aquí defendemos, como es la igualdad entre sexos. Por último, bueno, venga, 5 minutos para crítica del modelo migratorio y además, claro, bueno, a ver si hago aquí porque, a ver, vamos a ver. Es importantísimo que hablemos del modelo migratorio, es importantísimo que lo hagamos y desde las izquierdas, por lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, porque si no nos vamos a meter entre los ultras que solo hablan de las violaciones, porque el moro que violó, dices, oye, perdona, y cuando viola tu hermano blanco católico no dices absolutamente nada, ¿no? Entonces nos metemos entre unos. O sea que al final cada uno denuncia la violencia sexual y denuncia las violaciones en función de filias ideológicas, ¿no? Y en función de que le encaje en el relato que está defendiendo, sea de derecha, sea de izquierda o sea feminista posmo. Entonces eso es lo que no puede ser, y creo que si queremos hacer un análisis de verdad realista del porqué del incremento de la violencia sexual, tendremos que analizar todos los factores. Cuando hablamos de incremento de violencia sexual, por supuesto que hay que hablar de que también aumenta la violencia sexual porque hay un aumento en las denuncias que se ponen en comisaría, aunque bueno, con pinzas hay que coger esto, porque también habría que ver cuál es el efecto de la ley del solo sí es sí en las mujeres víctimas. Porque yo estoy segura que muchas, por los efectos que vieron de la ley del solo, pues yo lo he visto en mi despacho, mujeres absolutamente rotas, decir, pero tía, o sea, que esto es una reactivación del trauma brutal. O sea, yo ver pues que se le ha rebajado la condena a mi violador o que lo han escarcelado, o sea, yo estoy segura. No lo sabemos aún no ha salido la estadística, veremos dentro de 2 años qué ha pasado, pero estoy segura que probablemente haya sido un factor para no denunciar, porque ha habido, yo creo que hay muchísimas mujeres de izquierdas, derechas y medio pensionistas que se sienten mucho menos protegidas a lo que estaban antes por este tipo de políticas, ¿no? Y bueno, eso, ley solo sí es sí, ley trans, tal y cual. Entonces, bueno, pues sí, pero eso no lo sabemos. Pues vale, puede haber un incremento en las denuncias, por supuesto tiene que ver la pornografía, porque es, como dice Ana, es una escuela de desigualdad humana tremendo, o sea, hay una banalización absoluta con la pornografía, con la prostitución, o sea, es terrible, y además sí que está habiendo un repunte también de machismo entre los chavales más jóvenes. Yo creo que en parte por reacción al feminismo woke, que en fin, se ha hartado de llamarlos a todos potenciales violadores, que independientemente de las construcciones teóricas que podamos hacer, tú no puedes estar desde instituciones diciendo eso, porque es que levantas lo que levantas.
Y tú no puedes estar haciendo campañas absolutamente ridículas de gordofobia, de esto, de lo otro, o sea, y a dónde se han ido todos los... a dónde se ha ido el dinero que tenía que ir para víctimas de violencia sexual, o sea, todas esas campañas, o sea, estamos en un momento de desprestigio absoluto del feminismo, absoluto. Y ese desprestigio y ese destrozo que se ha hecho desde instituciones, yo sí creo que es un factor de repunte del machismo, de otra vez reírse del feminismo. Eso es un invento ideológico, la violencia de género es un invento ideológico. O sea, yo creo que han estirado tanto la cuerda para mal, porque claro que a veces hay que estirar la cuerda, o sea, claro que muchas cosas se tienen que hacer de forma valiente, despierte la reacción que despierte, pero es que el caso es que como lo han hecho horriblemente mal, ¿no? Con las consecuencias nefastas de revictimización que ha habido en las mujeres, de vulneración de los derechos de las mujeres a través de la ley trans, de desprotección a la infancia y maltrato a la misma, o sea, bueno, en fin. Entonces, claro, hay una serie de factores, pero vamos a ver, ¿por qué no vamos a analizar si uno de esos factores es el modelo migratorio que tenemos? Si tenemos un modelo de inmigración masiva que es absolutamente incompatible con la integración, que se están dando cada vez más zonas guetizadas, que de verdad que no lleguemos a Francia con que allí tienen zonas no-go y que además hace poquito, a buenas horas, Mangas Verdes, sale las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sale un estudio de inteligencia francesa hablando de cómo hermanos musulmanes y otros grupos islámicos se habían infiltrado en instituciones, ¿no? Y claro, 30 años después de unas políticas de inmigración masivas que han hecho lo que hablábamos antes de cambios de hábitos en las mujeres francesas, las mujeres musulmanas que las ves caminando un paso detrás del varón allí y aquí en los barrios en los que ya vemos niqabs y que ya, o sea, es que es una barbaridad. Bueno, hablábamos antes de entrar a la charla, la última de los niqabs que solo pueden ver por un ojo, porque ver por los dos también es harán. O sea, es que son unas cuestiones tremendas, ¿no? Entonces, por daros un par de datos, vamos a ver. Es que no me da tiempo a nada, por Dios. A ver. Vale. Delitos sexuales hay una sobrerepresentación extranjera. Y vamos a ver. Lo primero, correlación no implica causalidad. Es lo que decimos, no es, ala, todos los delitos sexuales los cometen extranjeros. Para nada, en absoluto, porque además las feministas lo sabemos bien que la violencia sexual donde más se da es en el ámbito doméstico y es en el ámbito familiar, ¿no? Ahora, que esto es un dato, que es un hecho y que hay que denunciarlo, porque si queremos hacer políticas eficientes para acabar con la violencia sexual y hacia su erradicación, pues tendremos que analizar todas las variables, la violencia sexual que se da en el ámbito doméstico, ¿qué está pasando? Porque hay esa sobrerepresentación extranjera. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de qué pasa en el Magreb, ¿no? ¿Qué pasa con los chantajes migratorios de Marruecos a España? Por eso, cuando yo os hablo de todo esto, digo, joder, tenemos que trascender al feminismo en el sentido de que esto es un problema geopolítico de primer orden, porque ahí está otra vez pugnando Marruecos como enemigo geopolítico de España con esos chantajes migratorios. Lo supimos. Lo han comentado activistas políticos marroquíes, saharauis. Se ha filtrado también en un estudio de inteligencia del CNI español. O sea, nos han mandado 25.000 delincuentes. O sea, es que el sátrapa Mohamed VI vacía las cárceles, hace indultos y nos lo manda como chantaje migratorio. ¿Qué pensamos que va a pasar? Pero si es que el otro día salía un activista muy conocido en YouTube marroquí que decía que no os confundáis, que la gente que os manda es lo que no queremos aquí. O sea, nada que ver la realidad marroquí, nada que ver con lo que vosotros estáis viendo y con lo que os estamos mandando. Entonces, claro, y eso también es muy injusto para toda la población marroquí. Es muy injusto porque se hace también
una caricatura de ellos como si fueran delincuentes, violadores, y no es así. Pero si es que nos manda Mohamed VI con esos chantajes migratorios, cuando quiere abre el grifo, cuando no quiere no, nos manda lo que no quieren allí y nos manda lo peor, y además reitero, porque hay que leer también el estatuto familiar marroquí y la diferenciación y la discriminación que hay hacia la mujer. Sí que hubo avances, es cierto que hubo avances en los últimos años en el código marroquí, pero vamos, siguen teniendo esa fundamentación y no lo rige al 100% la ley sharia, pero Mohamed es el líder espiritual, ¿sabes? Entonces son sociedades muy religiosas, muy patriarcales y con unos mandatos clarísimos hacia las mujeres. Entonces, claro, si metes una población halógena extranjera con unos principios patriarcales mucho más duros y que le da el valor de un perro a las mujeres, de verdad no hay que sumar 2 más 2, pasa lo que pasa y hay zonas ya que son peligrosas y luego, por supuesto, aquí también nosotros tenemos que analizar nuestra responsabilidad, porque también hay que hablar de integración y hay que hablar de modelo de integración, pero con un modelo de inmigración masiva es imposible la integración. O sea, es que no se puede. O sea, para mí el problema no es la legal o la ilegal, es la masividad. Es la masividad porque es que además el modelo migratorio tiene implicaciones en todo, en el orden laboral, cómo tensiona, ¿no?, el ámbito laboral. O sea, por ejemplo, ¿a quién le beneficia? ¿A quién le beneficia? Ahí está la crítica marxista y materialista. ¿A quién le beneficia? Si es que ya hablaba Marx de ejército industrial de reserva, con masas ingentes de inmigración que van a ser tratados como esclavos o cuasi esclavos. Y eso, primero, los jode a ellos y están sin derechos laborales y después depauperiza el propio orden laboral. Entonces, claro, tiene impacto en eso, tiene impacto en la paz, tiene impacto en la seguridad ciudadana, tiene impacto en un montón de cuestiones, empezando por la violencia sexual. Porque si importamos masivamente de contextos musulmanes con patriarcados muy duros, se nos va a generar ese problema y las estadísticas están ahí. O sea, no me voy a poner, podría luego, si queréis luego os paso los datos, pero las estadísticas las podéis ver en el INE de 2023, las podéis ver en 2024, de hecho solo os diré una de los sitios más tensionados, donde más inmigración, del Magreb y de... me voy callando. Canarias, por ejemplo, memoria 2025, Fiscalía de Canarias confirma que los delitos contra la libertad sexual continúan creciendo en el archipiélago, en el conjunto de las islas. A ver, por ir al dato. Vale, en este territorio las agresiones sexuales pasaron de 680 a 1.035 casos, lo que se supone una subida de más del 52% en solo un año. 52% en uno de los lugares más tensionados de inmigración. Obviamente no se puede decir solo que ese sea el factor, pero ese es uno, y si no lo vemos y no se puede decir, apaga y vámonos. Y luego ya me parece, absolutamente infame las respuestas que estamos viendo desde la política, derecha e izquierda, o sea, pero me parece el otro día, bueno, fin, porque si no, no.